Josué, capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, dijo el Señor a Josué, hijo de Nun y colaborador de Moisés: Moisés, mi siervo, ha muerto, ahora comienzas a actuar tú. Pasa el Jordán, que tienes a la vista, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que voy a dar a los israelitas. Todo lugar que pisem vuestros pisos lo doy, como diz a Moisés. Vuestro territorio abarcará desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el Eufrates, y, por el oeste, hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá resistir ante ti mientras vivas, yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y ten ánimo, porque tú deberás dar a este pueblo la posesión de la tierra que a sus padres juré dar. Ten valor y firmeza para cumplir fielmente todo lo que te ordenó Moisés, mi siervo, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todas tus empresas. Que el libro de esta ley esté siempre en tu boca, medítalo día y noche para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. De este modo serás afortunado en todas tus empresas y tendrás éxito. Yo te lo mando. Sé fuerte y ten ánimo. No temas ni te asustes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué dio a los jefes del pueblo la orden siguiente: Recorred el campamento y dad esta orden al pueblo, haced provisiones, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor, vuestro Dios, os da en propiedad. Después dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés: Recordad lo que os mandó Moisés, siervo del Señor, diciendo: El Señor, vuestro Dios, os concede el descanso al daros esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados pueden quedar en la tierra que os dio Moisés en Transjordania, pero vosotros, todos los hombres de guerra, iréis armados al frente de vuestros hermanos y les prestaréis vuestra ayuda, hasta que el Señor dé un lugar de descanso a vuestros hermanos, como os lo ha dado a vosotros, y posean también ellos la tierra que el Señor, vuestro Dios, les da. Después podéis volver a la tierra que os pertenece para poseerla y que os dio Moisés, siervo del Señor, en Transjordania. Ellos respondieron a Josué: Haremos todo lo que nos has mandado e iremos donde nos envíes. Lo mismo que obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti. Únicamente, que el Señor, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Aquel que sea rebelde a tu voz y no obedezca tus órdenes en cualquier cosa que le mandes, morirá. Solamente una cosa, ten valor y firmeza. Josué, capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín 2 espías con esta consigna: Id a explorar la tierra de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una prostituta llamada Rayeb, y se alojaron allí. Llegó al rey de Jericó la noticia en estos términos: Unos israelitas han venido aquí esta noche para explorar el país. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rayeb: Saca a los hombres que han entrado en tu casa, porque son espías. Pero ella los escondió y dijo: Sí, esos hombres vinieron a mi casa, pero yo no sabía de dónde eran. Al oscurecer, cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, los hombres salieron, y no sé dónde fueron. Daos prisa, perseguidlos y seguro que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre las cañas de lino que tenía allí. Los enviados del rey marcharon en su persecución camino del Jordán, hacia los vados, y se cerró la puerta después que salieron los que iban en su persecución. Antes que los espías se echaran a dormir, Rayeb subió a la azotea y les dijo: Yo sé que el Señor os ha dado esta tierra, nosotros estamos llenos de miedo, y todos los habitantes de la región tiemblan ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo ante vosotros cuando salíais de Egipto y cómo habéis tratado a los reyes amorreos de Transjordania, a Sihón y a Ogi, a quienes exterminasteis.
Al oírlo nos hemos descorazonado ante vosotros, porque el Señor, vuestro Dios, es Dios tanto arriba en los cielos como abajo en la tierra. Ahora bien, os pido que me juréis por el Señor que, de la misma manera que yo os he tratado bien, así también vosotros trataréis bien a mi familia, y que me deis una señal segura de que dejaréis con vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y mis hermanas y a todos los suyos y nos libraréis de la muerte. Ellos le contestaron: con nuestras propias vidas respondemos de las vuestras, con tal que no nos denuncies. Cuando el Señor nos entregue esta tierra, obraremos contigo con benevolencia y lealtad. Como Rayeb vivía en una casa adosada a la muralla de la ciudad, con una soga les hizo bajar por la ventana. Y les dijo: id hacia la montaña, para que no os encuentren los que os persiguen, estad escondidos allí durante 3 días, hasta que ellos regresen, y luego seguid vuestro camino. Ellos le dijeron: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si no haces esto. Cuando entremos en la ciudad, atarás a la ventana por la que nos vamos a descolgar esta cinta de color escarlata, y reunirás junto a ti, en casa, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. Si alguno sale de tu casa, él será el responsable de su sangre, y nosotros seremos inocentes, mas si alguien pone la mano sobre el que esté contigo en casa, nosotros seremos los responsables. Pero si nos denuncias, quedaremos libres del juramento que te hemos hecho. Ella respondió: sea como decís. Los despidió y se fueron. Y ella ató la cinta de color escarlata en la ventana. Ellos se fueron, llegaron a la montaña y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron sus perseguidores, que los estuvieron buscando por todas partes y no los encontraron. Entonces los 2 espías bajaron de la montaña, atravesaron el río, se presentaron a Josué, hijo de Nun, y le contaron lo que les había sucedido. Y dijeron: el Señor ha entregado toda esta región en nuestras manos, todos los habitantes están muertos de miedo ante nosotros. Josué, capítulo 3. Josué se levantó de madrugada, partió de Sitín con todos los israelitas y llegaron hasta el Jordán. Allí acamparon antes de atravesarlo. Al cabo de 3 días, los jefes recorrieron el campamento y dieron al pueblo la siguiente orden: cuando veáis que los sacerdotes levitas se disponen a llevar el arca de la alianza del Señor, vuestro Dios, poneos en marcha y seguidla. Pero entre ella y vosotros guardad una distancia de 1 kilómetro, no os acerquéis a ella. Así sabréis por dónde tenéis que ir, pues vosotros no habéis pasado nunca por este camino. Josué dijo al pueblo: purificaos, porque mañana el Señor hará prodigios ante vosotros. Y a los sacerdotes: llevad el arca de la alianza y pasad el río delante del pueblo. Ellos tomaron el arca de la alianza y pasaron delante del pueblo. El Señor dijo a Josué: hoy mismo comenzaré a engrandecerte ante todo Israel, para que sepa que estaré contigo como estuve con Moisés. Tú darás esta orden a los sacerdotes que llevan el arca: cuando lleguéis a la orilla del Jordán, os pararéis dentro del río. Y a los israelitas les dijo: acercaos y escuchad las palabras del Señor, vuestro Dios. Y añadió: en esto conoceréis que en medio de vosotros está un Dios viviente que echará delante de vosotros al cananeo, al hitita, al heveo, al fereceo, al girgaseo, al amorreo y al jebuseo. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a atravesar delante de vosotros el Jordán. Y ahora escoged 12 hombres de entre las tribus de Israel, 1 por cada tribu. Tan pronto como las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra toquen las aguas del Jordán, la corriente del río se cortará y las aguas que vienen de arriba se pararán formando como un muro. El pueblo levantó el campamento para atravesar el Jordán, y los sacerdotes llevaban el arca de la alianza delante del pueblo.
Cuando llegaron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca pisaron el borde de las aguas, el Jordán se desborda por todas sus orillas durante el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se pararon y se amontonaron a mucha distancia desde Adán hasta la ciudad que está próxima a Sartán, y las que bajaban al mar de Arabá, el mar muerto, quedaron enteramente separadas de las otras, mientras el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estuvieron en seco, a pie firme en medio del Jordán, mientras todo Israel atravesaba en seco, hasta que todo el pueblo terminó de pasar. Josué, capítulo 4. Cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán, el Señor dijo a Josué: Escoged 12 hombres de entre el pueblo, uno de cada tribu, y dadles esta orden: tomad de ahí, del medio del Jordán, del lugar donde han estado los sacerdotes a pie firme, 12 piedras, llevadlas con vosotros y dejadlas en el lugar donde paséis esta noche. Josué llamó a los 12 hombres que había elegido de entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo: pasad ante el arca del Señor, vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y que cada uno de vosotros se eche al hombro una piedra, según el número de las tribus de Israel, para que esto sirva de memorial en medio de vosotros. Porque el día de mañana os preguntarán vuestros hijos: ¿qué significan esas piedras? Y vosotros responderéis: las aguas del Jordán se dividieron delante del arca de la alianza del Señor, se separaron a su paso por el Jordán. Estas piedras son para los israelitas un recuerdo perpetuo. Los israelitas hicieron lo que les mandó Josué. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como había mandado el Señor a Josué, según el número de las tribus de Israel, las llevaron al lugar donde pasaron la noche y allí las dejaron. Después Josué erigió 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y allí están hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza estuvieron a pie firme en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que el Señor había ordenado a Josué, y el pueblo se apresuró a pasar. Cuando todo el pueblo terminó de pasar, pasó el arca del Señor, y los sacerdotes se pusieron al frente del pueblo. Los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés pasaron, armados, a la cabeza de los israelitas, como se lo había mandado Moisés. Unos 40.000, armados y listos para la guerra, pasaron ante el Señor para combatir en las llanuras de Jericó. En aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y lo respetaron, como habían respetado a Moisés, todos los días de su vida. El Señor dijo a Josué: manda a los sacerdotes que llevan el arca que salgan del Jordán. Josué los mandó salir. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor salieron del medio del Jordán y las plantas de sus pies tocaron la tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su cauce extendiéndose, como antes, por todas las orillas. El pueblo salió del Jordán el día 10 del primer mes y fijó su campamento en Gilgal, al este de Jericó. En cuanto a las 12 piedras que habían sido tomadas del Jordán, Josué las levantó en Gilgal. Entonces dijo a los israelitas: cuando el día de mañana vuestros hijos pregunten a sus padres: ¿qué significan estas piedras?, vosotros les daréis esta explicación: Israel pasó este Jordán a pie enjuto, porque el Señor, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de nosotros hasta que pasamos, como lo había hecho con el Mar Rojo, que también secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan el poder de la mano del Señor y para que vosotros respetéis siempre al Señor, vuestro Dios. Josué, capítulo 5. Cuando los reyes amorreos de Cisjordania y los cananeos de Occidente oyeron cómo había secado el Señor las aguas del Jordán ante los israelitas hasta que pasaron, se quedaron atónitos y acobardados ante ellos. El Señor dijo a Josué:
hazte cuchillos de piedra y circuncida de nuevo a los israelitas. Y Josué se hizo cuchillos de piedra y circuncidó a los israelitas en la colina de los prepucios. La razón por la cual Josué hizo esta circuncisión es esta: toda la población masculina que salió de Egipto en edad de llevar las armas había muerto en el desierto durante el camino después de la salida de Egipto. Los que salieron de Egipto estaban circuncidados, pero los que nacieron en el desierto durante el camino, después de la salida de Egipto, no lo estaban. Como los israelitas anduvieron por el desierto 40 años, ya habían muerto los que salieron de Egipto en edad militar. Porque no obedecieron al Señor, el Señor les había jurado que no les dejaría ver la tierra que Él había prometido a sus padres, tierra que mana leche y miel. Y en su lugar suscitó a sus hijos, a estos los circuncidó Josué, porque estaban incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados durante el camino. Cuando se terminó de circuncidar a todo el pueblo, estuvieron descansando en el campamento hasta su curación. Y el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 del mes por la tarde, en la llanura de Jericó. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero desde el día siguiente empezaron a comer los productos de la tierra. Desde ese momento el maná dejó de caer y los israelitas, desde aquel año, se alimentaron de los productos de la tierra de Canaán. Estando un día Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre delante de él con la espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? Él respondió: No, yo soy el jefe del ejército del Señor y acabo de llegar. Josué cayó rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Cuáles son las órdenes de mi señor a su siervo? El jefe del ejército del Señor le contestó: Descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué lo hizo así. Josué, capítulo 6. Jericó estaba fuertemente custodiada contra los israelitas, nadie salía ni entraba en ella. El Señor dijo a Josué: Mira, he puesto en tus manos a Jericó y a su rey. Todos vosotros, los combatientes, hombres de guerra, daréis una vuelta alrededor de la ciudad, y así durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas delante del arca. El día séptimo daréis 7 vueltas, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando suene el cuerno de carnero y vosotros oigáis el sonar de las trompetas, todo el pueblo dará con todas sus fuerzas el grito de guerra. Entonces las murallas de la ciudad se derrumbarán, y el pueblo la asaltará, cada uno de frente. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: Tomad el arca de la alianza, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Y al pueblo le dijo: Id y rodead la ciudad, que los armados vayan delante del arca del Señor. Cuando Josué terminó de hablar al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se pusieron en marcha y tocaron las trompetas. El arca de la alianza del Señor iba detrás de ellos. Los armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, marchaban al son de las trompetas. Josué había dado esta orden al pueblo: No gritéis, no se oiga vuestra voz, no salga de vuestras bocas ni una sola palabra hasta el día en que os diga: Dad el grito de guerra. Entonces gritaréis. El arca del Señor dio una vuelta a la ciudad, después todos volvieron al campamento, donde pasaron la noche. Josué se levantó de madrugada, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas de cuerno de carnero iban delante del arca del Señor tocando sus trompetas durante la marcha, delante de ellos iban los armados, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, marchaban al son de las trompetas.
El segundo día dieron también una vuelta alrededor de la ciudad y después volvieron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El día séptimo se levantaron con el alba y dieron 7 vueltas a la ciudad del mismo modo, solo ese día dieron 7 vueltas. A la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, Josué dijo al pueblo: «Dad el grito de guerra, porque el Señor os ha entregado la ciudad. La ciudad, con todo lo que hay en ella, será entregada al exterminio en manos del Señor. Solamente quedará Rahab, la prostituta, y todos los que estén con ella en su casa, porque escondió a los exploradores que habíamos enviado. Y vosotros, ojo con que toméis nada de lo que hay en la ciudad y ha sido entregado al exterminio en honor del Señor, porque eso sería exponer al exterminio el campamento de Israel acarreándole la desgracia. Toda la plata y el oro, todos los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y entrarán en su tesoro». El pueblo gritó, y las trompetas sonaron. Cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, se puso a gritar con todas sus fuerzas, y las murallas de la ciudad se derrumbaron. Entonces el pueblo se lanzó al asalto, cada uno de frente, y la tomaron. Y entregaron al exterminio todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, incluso los bueyes, ovejas y asnos, pasándolos a filo de espada. Josué dijo a los 2 hombres que habían explorado la tierra: «Entrad en la casa de esa prostituta y sacadla fuera con todos los suyos, como se lo habíamos jurado». Los exploradores entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a toda su familia, y los llevaron fuera del campamento de Israel. Después quemaron la ciudad y todo lo que había en ella, a excepción de la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro, que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Josué perdonó la vida a Rahab, la prostituta, y a su familia, con todo lo que tenían. Ella vivió con los israelitas hasta el día de hoy por haber escondido a los espías enviados por Josué para explorar la tierra. Josué pronunció este juramento delante del Señor: «Maldito el hombre que venga a edificar esta ciudad. Pondrá los cimientos sobre su primogénito, y sobre su hijo menor levantará las puertas». El Señor estuvo con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Josué, capítulo 7. Pero los israelitas cometieron una falta en lo tocante a las cosas consagradas al exterminio. Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zeraj, de la tribu de Judá, tomó lo que estaba consagrado al exterminio, y la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Entonces Josué mandó desde Jericó hasta Ai, que está al oriente de Betel, hombres con esta consigna: «Subid a explorar la tierra». Y ellos subieron y exploraron Ai. Al volver, dijeron a Josué: «No es necesario que suba todo el pueblo, que suban unos 2 o 3 mil hombres para tomar Ai. No hace falta que vaya todo el pueblo, pues ellos son pocos». Subieron, pues, unos 3.000 hombres, pero tuvieron que huir ante los de Ai, que les hicieron 36 bajas y los persiguieron desde la puerta hasta el Sebarín derrotándolos en la bajada. El pueblo se desalentó y se acobardó. Josué rasgó sus vestiduras y se postró rostro en tierra delante del arca del Señor hasta la tarde, y con él los ancianos de Israel, todos se echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué exclamó: «Señor, ¿por qué has hecho pasar el Jordán a este pueblo, si es para entregarlo en manos del amorreo y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué podré yo decir ahora que Israel ha vuelto la espalda a sus enemigos? Lo sabrán los cananeos y todos los habitantes de la región, y se unirán contra nosotros para hacer desaparecer nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú por tu glorioso nombre?». El Señor le respondió: «Levántate. ¿Por qué estás postrado rostro en tierra? Israel ha pecado, ha violado la alianza que hice con ellos, han tomado cosas que estaban consagradas al exterminio, han robado,
han mentido y las han escondido entre sus enseres. Por eso los israelitas no podrán resistir ante sus enemigos, les volverán la espalda, porque ahora ellos se han hecho merecedores del exterminio. No estaré más con vosotros mientras no entreguéis al exterminio lo que yo ordené. Levántate, convoca al pueblo y diles, purificaos para mañana, porque esto dice el Señor, Dios de Israel, tú, Israel, has tomado algo de lo consagrado al exterminio, y mientras no lo destruyas, no podrás resistir a tus enemigos. Mañana por la mañana os presentaréis por tribus, y la tribu que el Señor señale por suerte se presentará por clanes, y el clan que el Señor señale por suerte se presentará por familias, y la familia que el Señor señale por suerte se presentará por individuos. El que sea sorprendido con el objeto consagrado al exterminio será quemado, él y todo lo que le pertenece, por haber roto la alianza con el Señor y haber cometido una infamia con Israel. Josué se levantó de madrugada, hizo avanzar a Israel por tribus, y fue señalada por suerte la tribu de Judá. Hizo acercarse a los clanes de Judá, y fue señalado por suerte el clan de Zerah. Hizo acercarse al clan de Zerah por familias, y fue designado Zabdi. Josué hizo acercarse a la familia de Zabdi por individuos, y fue señalado por suerte Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zerah, de la tribu de Judá. Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y ríndele homenaje. Dime lo que has hecho, y no me ocultes nada. Acán respondió a Josué, es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. He hecho esto y esto. Vi entre el botín un manto precioso, de Senaar, 200 monedas de plata y una barra de oro de 2,5 kilos de peso, dominado por la codicia, los tomé. Están escondidos en la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero está debajo. Entonces Josué envió unos mensajeros, que fueron corriendo hacia la tienda y encontraron lo que en ella estaba escondido, y el dinero debajo. Lo recogieron, lo llevaron a Josué y a los ancianos de Israel, y lo depositaron ante el Señor. Entonces Josué tomó a Acán, hijo de Zerah, con el dinero, el manto y la barra de oro, a sus hijos, sus hijas, su buey, su asno, su pequeño rebaño, su tienda y todo lo que le pertenecía y, con todo Israel, lo llevaron al valle de Acor. Josué dijo, ¿por qué nos has traído la desgracia? Ahora, que el Señor haga caer sobre ti la desgracia. Y todos los israelitas lo mataron a pedradas. Y pusieron sobre él un gran montón de piedras, que existe hasta el día de hoy. Entonces el Señor aplacó su ardiente cólera. Por eso aquel lugar recibió el nombre de Valle de Acor hasta el día de hoy. Josué, capítulo 8. El Señor dijo a Josué, no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo todos los hombres de guerra, levántate y sube contra Ai. Mira, yo pongo en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Tratarás a Ai y a su rey como trataste a Jericó y a su rey. Solo tomaréis para vosotros el botín y el ganado. Tiende una emboscada contra la ciudad por detrás. Josué se dispuso con todos los hombres de guerra para subir contra Ai. Escogió 30,000 hombres valientes y los hizo partir de noche, después de haberles dado esta orden. Atención. Tenderéis una emboscada contra la ciudad, pero por detrás, no os alejéis mucho de la ciudad, y estad preparados. Yo y todo el pueblo que me acompaña nos acercaremos a la ciudad. Cuando ellos salgan a nuestro encuentro como la primera vez, huiremos ante ellos. Ellos saldrán en nuestra persecución, y así los alejaremos de la ciudad, porque se dirán, huyen delante de nosotros como la primera vez. Entonces vosotros saldréis de la emboscada para tomar la ciudad. El Señor, vuestro Dios, la pondrá en vuestras manos. Una vez que hayáis tomado la ciudad, le prenderéis fuego. Estas son las órdenes que debéis cumplir. ¡Atención! Soy yo el que os lo mando.
Josué los hizo partir. Ellos fueron al lugar de la emboscada y se apostaron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Josué pasó la noche en el campamento. Josué se levantó de madrugada, pasó revista al pueblo y subió contra Ai, él y los ancianos de Israel a la cabeza del pueblo. Todos los hombres de guerra que estaban con él subieron, se acercaron, llegaron frente a la ciudad y acamparon al norte de Ai. Entre él y Ai había un valle. Josué tomó unos 5000 hombres y los colocó en emboscada entre Betel y Ai, al poniente de la ciudad. El pueblo estaba acampado al norte de la ciudad y la emboscada al poniente. Josué pasó aquella noche en el campamento. Cuando el rey de Ai vio la situación, salió a toda prisa a presentar batalla contra Israel, él y todo su pueblo, en la pendiente de frente a la Arabá, pero sin saber que le habían tendido una emboscada por detrás de la ciudad. Josué y todo Israel se fingieron vencidos por ellos y se dieron a la fuga por el camino del desierto. Entonces todo el pueblo que estaba en la ciudad se congregó para perseguirlos, y en la persecución se alejaron de la ciudad. No quedó nadie en Ai que no saliese a perseguir a Israel. Por perseguirlos dejaron indefensa la ciudad. El Señor dijo a Josué: extiende hacia Ai la jabalina que tienes en la mano, porque te la voy a entregar. Y Josué extendió hacia la ciudad la jabalina que tenía en la mano. Cuando extendió el brazo, los hombres de la emboscada salieron rápidamente de su escondite, tomaron carrera, entrando en la ciudad, se apoderaron de ella y se dieron prisa a prenderle fuego. Cuando las gentes de Ai volvieron la vista atrás, vieron una humareda que subía de la ciudad hasta el cielo. Ya no pudieron ponerse a salvo por ningún lado, porque los israelitas que huían hacia el desierto se volvieron contra ellos. Josué y todo el pueblo, al ver que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que le habían prendido fuego, se volvieron y atacaron a las gentes de Ai. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro, de suerte que las gentes de Ai quedaron en medio de los israelitas, que los derrotaron hasta no dejar ni un superviviente ni un fugitivo. Pero al rey de Ai lo tomaron vivo y lo llevaron a Josué. Cuando terminaron de matar a todos los de Ai que habían salido al campo en su persecución, los israelitas se volvieron a la ciudad y la pasaron a cuchillo. El total de hombres y mujeres que cayeron en este día fue de 12.000, toda la gente de Ai. Josué no retiró la mano que tenía extendida con la jabalina hasta que todos los habitantes de Ai fueron exterminados. Los israelitas tomaron como botín solamente el ganado y lo que quedaba en la ciudad, tal como el Señor había ordenado a Josué. Josué incendió Ai e hizo de ella una ruina permanente hasta el día de hoy. Al rey de Ai lo colgó de un árbol hasta la tarde. A la puesta del sol mandó que descolgaran el cadáver y lo tiraran a la puerta de la ciudad. Y echaron sobre él un gran montón de piedras, que todavía existe hoy. Josué levantó al Señor Dios de Israel, en el monte Ebal, un altar, como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, según está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y presentaron sacrificios de reconciliación. Allí escribió Josué sobre las piedras una copia del libro de la ley que Moisés había escrito para los israelitas. Todo Israel, sus ancianos, sus funcionarios y sus jueces, estaban en pie a los dos lados del arca ante los sacerdotes y levitas que llevaban el arca de la alianza del Señor. Tanto los extranjeros como los ciudadanos se colocaron la mitad del lado del monte Garizim y la otra mitad del lado del monte Ebal, como Moisés, siervo del Señor, había mandado, cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Después Josué leyó todas las palabras del libro de la ley, la bendición y la maldición, conforme está escrito en el libro de la ley. No quedó ni una palabra de todo lo que había mandado Moisés que no fuera leída por Josué a toda la asamblea de Israel, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los extranjeros residentes. Josué, capítulo 9.
Cuando se enteraron de estas cosas los reyes de Cisjordania, de la montaña, de la Cefela y de toda la costa del mar Mediterráneo hasta el Líbano, hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se coligaron para luchar unidos contra Josué e Israel. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de cómo había tratado Josué a Jericó y a Ai, recurrieron por su parte a la estratagema. Se pusieron en camino, con provisiones, y colocaron sobre sus asnos sacos viejos y odres viejos de vino, rotos y remendados. Llevaban sandalias usadas y remendadas, y vestidos viejos. Todo el pan que llevaban para su comida estaba duro y hecho migas. Llegaron donde Josué, al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a todas las gentes de Israel: venimos de un país lejano, haced un pacto con nosotros. Los israelitas contestaron a los hititas: a lo mejor vivís cerca de nosotros, ¿cómo podremos hacer un pacto con vosotros? Respondieron a Josué: somos siervos tuyos. Y Josué les preguntó: ¿quiénes sois y de dónde venís? Ellos replicaron: tus siervos vienen de un país muy lejano por la fama del nombre del Señor, tu Dios, porque hemos oído hablar de su nombre, de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos del lado de Transjordania, a Sihón, rey de Hesbón, y a Ogi, rey de Basán, que vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron: tomad con vosotros víveres para el camino, id a su encuentro y decidles: somos siervos vuestros, haced un pacto con nosotros. Mirad nuestro pan, todavía estaba caliente cuando lo tomamos en nuestras casas el día que partimos para salir a vuestro encuentro, y ahora está duro y hecho migas. Estos odres de vino eran nuevos cuando los llenamos, y ahora están rotos. Nuestras sandalias y nuestros vestidos se han hecho viejos de tanto caminar. Los jefes aceptaron de sus provisiones, pero sin consultar al Señor. Josué hizo un pacto de paz con ellos comprometiéndose a perdonarles la vida, y los jefes del pueblo juraron hacer lo mismo. 3 días después de haber hecho el pacto con ellos, se supo que eran vecinos y que vivían cerca. Los israelitas salieron en su busca y en 3 días llegaron a sus ciudades, que eran Gabaón, Kefirá, Birot y Kiriat Yarim. Mas los israelitas no los mataron, porque los jefes del pueblo les habían jurado por el Señor, Dios de Israel, que les perdonarían la vida. Pero toda la comunidad murmuraba contra los jefes, y los jefes dijeron a toda la asamblea: nosotros lo hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, y por consiguiente no los podemos matar. Tenemos que dejarles vivir, para no atraer sobre nosotros la cólera del Señor por el juramento que les hemos hecho. Y los jefes añadieron: que vivan, pero que sean los leñadores y aguadores al servicio de toda la comunidad. Josué los llamó y les dijo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo que veníais de muy lejos, siendo así que vivís aquí al lado? Desde ahora mismo sois malditos, y no faltará de entre vosotros el esclavo que corte la leña y lleve el agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron a Josué: tus siervos habían sido informados de cómo el Señor, tu Dios, había mandado a Moisés, su siervo, que se os diera toda la tierra y de que todos sus habitantes fueran exterminados ante vosotros. Y, temiendo por nuestras vidas, hemos hecho esto. Y ahora estamos en tus manos, haz de nosotros lo que te parezca bueno y justo. Y desde aquel día Josué los destinó a cortar leña y a llevar el agua, hasta el día de hoy, para toda la comunidad y para el altar del Señor en el lugar que el Señor eligiera. Josué, capítulo 10. Cuando supo Adonisedec, rey de Jerusalén, que Josué había tomado a Ai y la había entregado al exterminio, tratando a Ai y a su rey como había tratado a Jericó y a su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho las paces con Israel y que estaban con él, se llenó de miedo, porque Gabaón era una ciudad importante, una de las ciudades reales, más grande que hay. Y todos sus habitantes eran valientes. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén,
envió a decir a Oán, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Yarmut, a Yafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón: venid a ayudarme a combatir contra Gabaón, porque ha hecho las paces con Josué y con los israelitas. Y los 5 reyes amorreos se coligaron, el rey de Jerusalén, el de Hebrón, el de Yarmut, el de Laquis y el de Eglón, subieron con todas sus tropas, acamparon cerca de Gabaón y la atacaron. Las gentes de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues tu ayuda a tus siervos. Ven rápidamente a salvarnos y defendernos, porque se han coligado contra nosotros todos los reyes amorreos que habitan la montaña. Josué salió de Gilgal con todos los combatientes, lo más selecto del ejército. El Señor dijo a Josué: no temas, porque yo los he entregado en tus manos, ninguno de ellos podrá resistir ante ti. Josué cayó sobre ellos de improviso, después de haber marchado toda la noche desde Gilgal. El Señor los dispersó ante Israel y les infligió una gran derrota en Gabaón, los persiguió en dirección de la bajada de Bejorón y los derrotó hasta Azeca y hasta Maqueda. Cuando huían ante Israel en la pendiente de Bejorón, el Señor hizo caer del cielo sobre ellos un pedrisco terrible hasta Azeca, y murieron más por las piedras de granizo que por la espada de los israelitas. Josué se dirigió al Señor el día en que puso a los amorreos en manos de los israelitas y dijo: Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse en casi un día entero. No ha habido un día como aquel ni antes ni después, en el que el Señor haya obedecido a la voz de un hombre. Es que el Señor combatía por Israel. Josué, con todo Israel, volvió al campamento de Gilgal. Aquellos 5 reyes se dieron a la fuga y se escondieron en una cueva cerca de Maqueda. Informaron a Josué: los 5 reyes han sido descubiertos ocultos en una cueva cerca de Maqueda. Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y apartad unos cuantos hombres para guardarla. Vosotros no os paréis, perseguid a vuestros enemigos, cortadles la retirada y no los dejéis entrar en sus ciudades, porque el Señor, vuestro Dios, los ha puesto en vuestras manos. Después que Josué y los israelitas los derrotaron y los exterminaron, los que habían escapado se refugiaron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo junto a Josué, en Maqueda. Nadie se atrevió a hacer nada contra los israelitas. Josué dijo: abrid la boca de la cueva, sacad a los 5 reyes y traédmelos. Y sacaron de la caverna a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al de Hebrón, al de Yarmut, al de Laquis y al de Eglón. Cuando los llevaron ante Josué, éste llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes del ejército que le habían acompañado: acercaos y poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Se acercaron y lo hicieron. Y Josué les dijo: no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y decididos, porque así tratará el Señor a todos vuestros enemigos contra los que tenéis que combatir. Después de esto, Josué los golpeó y los mató, y mandó que los colgaran de 5 árboles, y en ellos estuvieron colgados hasta la tarde. Pero, al ponerse el sol, Josué mandó descolgarlos y echarlos en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras en la entrada de la cueva, y allí están todavía hoy. Ese mismo día Josué tomó a Maqueda y la destruyó, pasó a filo de espada a todos los que vivían en ella sin dejar ni un superviviente. Al rey de Maqueda lo trató como había tratado al rey de Jericó. De Maqueda, Josué y los israelitas pasaron a Libná y la atacaron. El Señor la entregó también, con su rey, en manos de Israel, que la pasó a filo de espada con todos los que vivían en ella sin dejar un superviviente. Y trató a su rey como había tratado al de Jericó. De Libná pasaron a Laquis, la sitiaron y la atacaron. El Señor entregó a Laquis en manos de Israel, que la tomó al segundo día,
y pasó a filo de espada a todos los que vivían en ella, como había hecho con Libná. Orán, el rey de Guezer, subió para socorrer a Laquis, pero Josué lo derrotó a él y a su pueblo, hasta que no quedó ni un superviviente. De Laquis pasaron a Eglón. La sitiaron y la atacaron. La tomaron aquel mismo día y pasaron a filo de espada a todos los que vivían en ella, exterminándolos completamente, como habían hecho con Laquis. De Eglón pasaron a Hebrón y la asaltaron. La tomaron y pasaron a filo de espada al rey y a todos los que vivían en ella y en los pueblos vecinos, exterminándolos por completo y sin dejar un superviviente, como habían hecho con Eglón. Después volvieron contra Debir y la atacaron. La tomaron y pasaron a filo de espada al rey y a todos los que vivían allí y en los pueblos vecinos, exterminándolos por completo y sin dejar un superviviente, como habían hecho con Hebrón y Libná y sus reyes. Josué conquistó toda la tierra, la montaña, el Negueb, la tierra baja y las pendientes con todos sus reyes, sin dejar ni un superviviente. Entregó al exterminio a todo ser viviente, como había mandado el Señor, Dios de Israel. Josué los derrotó desde Cades Barn hasta Gaza, y en todo el territorio de Gosen hasta Gabaón. Josué se apoderó de todos estos reyes y de sus territorios en una sola expedición, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por Israel. Después Josué y todos los israelitas volvieron al campamento de Gilgal. Josué, capítulo 11. Cuando Yavín, rey de Yase, supo todo esto, mandó una embajada a Jobab, rey de Madón, al rey de Simerón, al rey de Aksaf, a los reyes de la montaña, al norte, y de la llanura al sur de Genesaret, de la tierra baja y de las alturas de Dor, al occidente, al cananeo de oriente y occidente, al amorreo, al hebeo, al fereceo y al jebuseo, en la montaña, al hitita, a los pies del Hermón, en el territorio de Mizpa. Salieron con todos sus ejércitos, una multitud innumerable como la arena del mar, y con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se pusieron de acuerdo, y acamparon junto a las aguas de Merón para luchar contra Israel. Y el Señor dijo a Josué: no los temas, porque mañana, a esta misma hora, todos ellos caerán muertos ante Israel, desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros. Josué, con su gente de guerra, llegó a las aguas de Merón y los atacó por sorpresa. El Señor los entregó en manos de Israel, que los derrotó y los persiguió hasta Sidón la Grande y hasta Misrefot, al occidente, y hasta el valle de Mizpa, al oriente. Los derrotó de tal forma que no quedó ni un superviviente. Josué los trató como le había mandado el Señor, desjarretó sus caballos y quemó sus carros. Entonces Josué se volvió, tomó Yase y pasó a filo de espada a su rey. Yase era entonces la capital de todos estos reinos. Consagró al exterminio y pasó a filo de espada a todos los que vivían en ella. No quedó ni un superviviente, y Yase fue pasto de las llamas. Josué se apoderó de todas las ciudades de estos reyes, y a todos los pasó a filo de espada, consagrándolos al exterminio, como había mandado Moisés, siervo del Señor. Sin embargo, Israel no quemó ninguna de las ciudades en ruinas edificadas sobre las colinas, a excepción de Yase, que fue incendiada por Josué. Todo el botín de estas ciudades, incluido el ganado, lo tomaron para ellos los israelitas, pero a todas las personas las pasaron a filo de espada hasta su total exterminio, sin dejar ni un superviviente. Lo que el Señor había ordenado a Moisés, su siervo, Moisés se lo ordenó a Josué y Josué lo cumplió, sin dejar de hacer nada de lo que el Señor había ordenado a Moisés. De esta manera se apoderó Josué de todo este territorio, la montaña, todo el Negueb y toda la tierra de Gosen, la tierra baja, la Arabá, la montaña de Israel y sus llanuras, desde el monte Pelado, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, a los pies del monte Hermón, se apoderó de todos sus reyes, a los que derrotó y dio muerte.
Josué tuvo que combatir mucho tiempo contra todos estos reyes, y como ninguna ciudad había hecho las paces con los israelitas, a excepción de los heveos, que vivían en Gabaón, a todas las pasó por las armas. Porque el Señor había decretado que todas estas ciudades endureciesen su corazón para que combatiesen contra los israelitas, y los israelitas los exterminaron por completo y sin piedad, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Josué se puso en marcha, exterminó a los anaquitas de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel, y destruyó todas sus ciudades. No quedaron anaquitas en la tierra de los israelitas, excepto en Gaza, en Gat y en Asdod. Josué conquistó toda la tierra, como el Señor le había dicho a Moisés, y la repartió en heredad entre las tribus de Israel. Y el país gozó de paz. Josué, capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra a los que derrotaron los israelitas, y los territorios que conquistaron desde el río Arnón hasta el monte Hermón con toda la región oriental del valle del Jordán. Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón, dominaba desde Aroer, a orillas del río Arnón, incluyendo el medio de este valle, la mitad de Galaad, hasta el río Yeboc, límite de los amonitas, la región oriental del valle del Jordán, desde el lago de Genesaret hasta el mar Muerto, hacia Bet-Yesimot, y, por el sur, hasta más abajo de la pendiente de Pisga. Ouyi, rey de Basán, superviviente de los refaimitas, que residía en Astarot y en Edrei, dominaba el monte Hermón, y Salca y todo Basán, hasta la frontera de los Gesuritas y de los Macatitas y la mitad de Galaad, hasta la frontera de Sihón, rey de Hesbón. Moisés, siervo del Señor, los derrotó y dio su territorio en propiedad a los rubenitas, los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés. Estos son los reyes del país a los que Josué y los israelitas derrotaron en Cisjordania, desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Pelado, que sube hasta Seir, cuyo territorio repartió en propiedad a las tribus de Israel según sus familias, en la montaña, en la Sefela, en la Arabá, en sus vertientes, en el desierto y en el Negueb, donde vivían los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. El rey de Jericó, el de Ai, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Yarmut, el de Laquis, el de Eglón, el de Huezer, el de Debir, el de Geder, el de Jormá, el de Arad, el de Libná, el de Adulán, el de Maqueda, el de Betel, el de Tapuaj, el de Jefer, el de Afec, el de Sarón, el de Madón, el de Yase, el de Simerón, el de Aksaf, el de Tanac, el de Megido, el de Cades, el de Yocneán, en el Carmelo, el de Dor, en las alturas de Dor, el de Tirsa. En total, 31 reyes. Josué, capítulo 13. Josué era ya viejo, entrado en años, y el Señor le dijo: Tú eres viejo, de edad avanzada, y la tierra que queda por conquistar es mucha. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todo el territorio de los gesuritas, desde el Sihor, en la frontera de Egipto, hasta los confines de Ecrón, al norte, considerado de los cananeos, los 5 principados filisteos, el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón, al sur, los heveos, todo el país de los cananeos, desde Abba de los sidonios hasta Afec y hasta la frontera de los amorreos, además, el país de los giblitas y todo el Líbano, al oriente. Desde Baal-Gad, a los pies del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat. Todos los habitantes de la montaña del Líbano hasta Misrefot, al occidente, y los sidonios. Yo los expulsaré ante los israelitas. Ahora reparte por suertes esta tierra a los israelitas, como yo te he ordenado. Ha llegado el momento de repartir esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Las tribus de Rubén y de Gad y la otra media tribu de Manasés ya recibieron su parte, la que les dio Moisés en Transjordania, cuando se la distribuyó Moisés, el siervo del Señor,
desde Aroer, a orillas del río Arnón, y desde la ciudad que está en medio del valle, toda la llanura de Madabá hasta Dibón, todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, hasta la frontera de los amonitas. Además, Galaad, el territorio de los gesuritas y maacatitas, toda la montaña del Hermón y todo Basán hasta Salca, en Basán, todo el reino de Ougí, que reinó en Astarot y Edrei, el último superviviente de los refaimitas, Moisés los derrotó y los expulsó. Pero no expulsaron a los gesuritas ni a los maacatitas, que siguieron viviendo con los israelitas hasta el día de hoy. Solo a la tribu de Leví no se le dio heredad. El Señor, Dios de Israel, fue su heredad, como él se lo había dicho. Moisés había dado a la tribu de Rubén una parte, por clanes. Sus límites fueron desde Aroer, a orillas del río Arnón, y desde la ciudad que está en medio del valle, toda la llanura hasta Madabá. Hesbón y todas las ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baalmaón. Yazá, Kedemot y Mefat. Kiriat Yarin, Sibma, Seret Sahar, en el monte y en el valle. Bet Fegor, las pendientes del Pisga y Bet Yesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón. Moisés le había derrotado, y a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur y Rebá, vasallos de Sihón, que vivían en el país. Los israelitas pasaron, además, a filo de espada a Balaán, hijo de Bie, el adivino, y a otros muchos más. Así, el territorio de Rubén tuvo por límite el Jordán. Esta fue, con sus ciudades y sus pueblos, la heredad de la tribu de Rubén, según sus clanes. Moisés dio también a la tribu de Gad una parte, por clanes. Su territorio comprendía, Yase, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los amonitas hasta Aroer, que está frente a Rabá, desde Hesbón hasta Ramat Mispa y Betonín, y desde Mahanayín hasta el territorio de Lodebir. En el valle, Bet Harán, Bet Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sihón, rey de Hesbón. El Jordán era el límite hasta el extremo sur del mar de Genesaret. Esta fue, con sus ciudades y pueblos, la heredad de la tribu de Gad, según sus clanes. Moisés dio también a la media tribu de Manasés una parte, según sus clanes. Su territorio comprendía, desde Mahanayín, todo Basán, todo el reino de Ougí, rey de Basán, y todos los pueblos de Yair, en Basán, 60 ciudades. La mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Ougí, en Basán, fueron dadas a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, a la mitad de los hijos de Maquir, según sus clanes. Estas fueron las particiones hechas por Moisés en la estepa de Moab, en Transjordania, frente a Jericó, al oriente. Moisés no dio heredad alguna a la tribu de Leví, porque el Señor, Dios de Israel, es su heredad, según él les había dicho. Josué, capítulo 14. Esto es lo que recibieron en heredad los israelitas en la tierra de Canaán, lo que les asignaron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia de las tribus de Israel. Hicieron el reparto por suertes, como el Señor había ordenado a Moisés, entre las 9 tribus y media. Porque Moisés había dado ya su heredad a las otras 2 tribus y media en Transjordania, a los levitas no les dio heredad. Los hijos de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín. No se dio parte alguna a los levitas en la tierra, sino solamente algunas ciudades para habitar, y pastos para sus ganados y rebaños. Los israelitas hicieron el reparto de la tierra tal como el Señor había ordenado a Moisés. Los hijos de Judá acudieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné el Keniceo, le dijo: «Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barn. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barn a explorar el país, y yo le informé con toda sinceridad. Mientras los hermanos que habían ido conmigo desalentaban al pueblo,
yo seguí fielmente al Señor, mi Dios. Aquel día Moisés hizo este juramento: la tierra en la que has puesto tus pies te será dada en posesión perpetua a ti y a tus hijos, porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. Y el Señor me ha conservado la vida, según su palabra, estos 45 años transcurridos desde cuando el Señor anunció esto a Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como el día en que me confió Moisés esta misión, tengo el mismo vigor que entonces para luchar, para ir y venir. Dame, pues, esta montaña que el Señor me prometió aquel día, como tú mismo lo oíste. Allí están los anacuites, y hay ciudades grandes y fortificadas. Si el Señor está conmigo, yo los echaré de allí, como él prometió. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón en posesión. Por eso Hebrón es posesión de Caleb, hijo de Jefoné, el queniceo, hasta el día de hoy, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón era Kiriat Arba. Arba había sido el hombre más grande de los anacuites. Y la tierra gozó de paz. Josué, capítulo 15. El territorio que tocó en suerte a la tribu de Judá, por clanes, llegaba hasta la frontera de Edom y el extremo sur del desierto de Sin. Por ese lado la frontera partía de la punta del Mar Muerto, se dirigía hacia el sur por la cuesta de Acrabín, pasaba por Sin y subía al sur de Cades Barn, pasaba por Hezrón, subía a Edar, desde donde se volvía hacia Carcá, pasaba por Asmón, llegaba hasta el río de Egipto y terminaba en el mar. Esta será vuestra frontera meridional. La frontera oriental será el Mar Muerto, hasta la desembocadura del Jordán. La frontera norte empezaba en la entrada de la desembocadura del Jordán, subía por Bet-Joglá, pasaba al norte de Bet-Arabá y subía hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén, subía después por Debir, desde el valle de Aque, y volvía hacia Gilgal, que está enfrente de la subida de Adomín, al mediodía del río, pasaba las aguas del Ensemés y llegaba a Enrogel. Subía después por el valle de Ben-Hinnom hasta tocar la frontera sur del Jebuseo, es decir, Jerusalén, y subía a la cima del monte que da vista al valle de Hinnom, a occidente, en el extremo norte de la llanura de Refaín. Desde la cima del monte, el límite torcía hacia las fuentes de Neftoaj, se dirigía hacia el monte de Efrón y se volvía en dirección a Baalá, es decir, Kiriat Yarim. Después de Baalá, la frontera torcía a occidente, hacia el monte Seir, pasaba por la vertiente norte del monte Yearín, es decir, que Salón, descendía hasta Bet-Semes y pasaba por Timna. Después la frontera alcanzaba el lado norte de Ecrón, volvía hacia Sicarón, pasaba por el monte Baalá, llegaba a Yabneel y terminaba en el mar. La frontera occidental era el mar Mediterráneo. Estos eran los límites de los hijos de Judá, según sus clanes. A Caleb, hijo de Jefoné, se le dio una parte en medio de los hijos de Judá, tal como el Señor había ordenado a Josué, Kiriat Arba, metrópoli de los anacuites, es decir, Hebrón. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesa, Ahiman y Talmei, descendientes de Anac. Desde allí subió contra los habitantes de Debir, cuyo nombre primitivo era Kiriat Sefer. Caleb dijo: al que venza y tome Kiriat Sefer, le daré por esposa a mi hija Axa. La tomó Otoniel, hijo de Knaz, hermano de Caleb, y le dio a su hija Axa por mujer. Cuando ella fue a casa de su marido, éste la convenció de que pidiera a su padre un campo. Axa se bajó del asno, y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un favor, ya que me has destinado el desierto del Negev, dame fuentes de agua. Entonces él le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta es la heredad de la tribu de Judá, según sus clanes. Las ciudades de la tribu de los hijos de Judá, hacia la frontera de Edom, en el Negev, eran Capseel, Eder, Yagur, Quina, Demona, Adada, Kedes, Yase y Yitnan.
Ziph Telem Bilad. Yase Adatá, Keriyot Hezron, es decir, Yase. Aman Sima Malada. Yasargad Yasmbet Beled. Hasar Sual, Berseba y Baciotia. Bala Ayin Izam. Eltalad Quezel Yorma. Saislag Madmana Sansana. Lebaot, Silgin, en Remón, en total, 29 ciudades con sus aldeas. En la Sefela, Estaol, Sorá, Asná. Zanoaj, en Ganín, Tapuaj, en Ayin. Yarmut, Ajalon, Soko, Azika. Sarayin, Aditayin, Gederá, Gederotayin, 14 ciudades con sus aldeas. Senan, Jedasa, Migdolgad. Dillon, Mispei, Joktal. Lachish, Boscat, Eglon. Kaban, Lajmas, Kitlis. Gederot, Bet-Dagon, Naamá, Makeda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eder, Asen. Iftij, Esna, Nezeb. Keilah, Athib, Maresá, 9 ciudades con sus pueblos. Ecrón, con los pueblos y aldeas anejas, desde Ecrón hasta el mar, todas las ciudades que están en la parte de Asdod con sus aldeas. Asdod, con los pueblos y aldeas anejas, Gaza, con los pueblos y aldeas anejas, hasta el río de Egipto, el mar Mediterráneo era el límite. En la montaña, Samir, Yatir, Socó. Daná, Kiryat Saná, es decir, Debir. Anab, Estemo, Anen. Gosen, Jolón, Giló, 11 ciudades con sus aldeas. Orob, Duma, Eshan. Yan Bet-Tapayafetz. Jutá, Kiryat Arba, es decir, Hebrón, Sie, 9 ciudades con sus aldeas. Maen, Calmel, Ziph Yuda. Yezrol, Yakdian, Zenoaj. Akayin, Gibea, Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Jaljul, Besur, Gedor. Maarat, Betanot, El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Tecoa, Éfrata, es decir, Belén, Fegor, Etán, Colón, Tatán, Sours, Karem, Galín, Beter, Menai, 11 ciudades con sus aldeas. Kiryat Baal, es decir, Kiryat Yarin, Arabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Secacá. Nisan, ciudad de la sal y Engadí, 6 ciudades con sus aldeas. Pero los hijos de Judá no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos, por eso los jebuseos viven todavía hoy en Jerusalén junto con los hijos de Judá. Josué, capítulo 16. El territorio que tocó en suerte a los hijos de José iba desde el Jordán al este de Jericó, y subía desde Jericó a la montaña de Betel. Salía de Betel, Luz, pasaba por los límites de los arquitas, en Atarot, bajaba, por el oeste, hacia el territorio de los yafletitas, hasta el límite de Bejorón de abajo y hasta Huezer, y terminaba en el mar. Tal era la heredad de los hijos de José, Manasés y Efraín. Estos son los límites de Efraín, por clanes, al oriente, Atarot Edar hasta Bejorón de arriba, llegando al mar, al norte, Mignetat, la frontera volvía hacia el oriente, hacia Taanat Silo, y pasaba al este de Yanoaj bajaba a Atarot y a Naarat, tocaba Jericó y terminaba en el Jordán. Desde Tapuaj, la frontera iba hacia occidente, por el arroyo de Caná, y terminaba en el mar. Tal era la heredad de la tribu de Efraín, por clanes, aparte de las ciudades reservadas a Efraín en la heredad de Manasés, todas las ciudades y sus aldeas. Pero no pudieron echar de Huezer a los cananeos que vivían allí, y los cananeos viven todavía allí junto con Efraín, pero sometidos a tributo. Josué, capítulo 17. Este es el territorio que tocó en suerte a la tribu de Manasés, el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, hombre de guerra, le cayó en suerte Galaad y Basán.
Se les dio también una parte a los demás hijos de Manasés, por clanes, los hijos de Abiezer, los de Helec, los de Asriel, los de Siquén, los de Jefer, los de Semidá, tales eran los hijos varones de Manasés, por clanes. Selofhad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino solamente hijas, que se llamaban Mahlá, Noá, Yoglá, Milcá, Tirsa. Estas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los jefes, y les dijeron: El Señor ordenó a Moisés que se nos diera una parte lo mismo que a nuestros hermanos. Y tal como el Señor había ordenado, se les dio una parte igual que a los parientes de su padre. Así, a Manasés le tocaron 10 partes, además de la tierra de Galaad y Basán, en Transjordania, pues las hijas de Manasés recibieron una parte igual que los varones. La tierra de Galaad fue para los otros hijos de Manasés. La frontera de Manasés iba de Aser a Micmetat, frente a Siquén, seguía a la derecha hacia Yasib, a la fuente de Tapuaj. El territorio de Tapuaj pertenecía a Manasés, pero Tapuaj, en la frontera de Manasés, pertenecía a Efraín. Después la frontera bajaba hacia el arroyo de Caná. Al sur del arroyo estaban las ciudades de Egreín, el territorio de Manasés estaba al norte del arroyo y terminaba en el mar. El territorio del sur pertenecía a Efraín, y el del norte a Manasés, el mar era su frontera, por el norte confinaban con Aser, y por el este con Isacar. Manasés tenía en los territorios de Isacar y de Aser los siguientes enclaves: Betzán, Yiblan, Dor, Ende, Tanak y Megido, con sus correspondientes aldeas. Pero los hijos de Manasés no pudieron posesionarse de estas ciudades, y los cananeos continuaron viviendo en aquella región. Cuando los israelitas fueron poderosos, sometieron a los cananeos a tributo, pero no los echaron de allí. Los hijos de José dijeron a Josué: ¿Cómo nos has dado en heredad una sola parte, una sola porción, siendo un pueblo numeroso, al que el Señor ha bendecido hasta ahora? Josué les respondió: Si sois un pueblo tan numeroso, subid a la selva y roturad allí a vuestro gusto en la tierra de los fereceos y los refaimitas, ya que la montaña de Efraín es demasiado pequeña para vosotros. Los hijos de José replicaron: La montaña no nos basta, pero los cananeos que viven en la llanura tienen carros de hierro, lo mismo que los de Betzán y sus aldeas y los de la llanura de Yezrael. Josué respondió a los hijos de José, a Efraín y Manasés: Vosotros sois un pueblo numeroso y vuestra fuerza es grande, no tendréis una sola parte, porque la montaña será vuestra. Si es selva, la roturaréis y será vuestra con sus términos, porque vosotros echaréis de allí a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y sean fuertes. Josué, capítulo 18. Toda la comunidad israelita se reunió en Silo y establecieron allí la tienda de la reunión. El país les estaba sometido. Pero quedaban todavía 7 tribus que no habían recibido su heredad. Josué dijo a los israelitas: ¿Qué esperáis para ir a conquistar la tierra que os ha dado el Señor, Dios de vuestros padres? Elegid 3 hombres por tribu, yo los mandaré a recorrer el país y que me hagan una descripción de él con vistas a su partición cuando vengáis. La dividirán en 7 partes. Judá permanecerá en su territorio, al sur, y los de la casa de José quedarán en su territorio, al norte. Una vez hecha la descripción del país en 7 partes, me la traeréis a mí, y yo echaré las suertes aquí, ante el Señor Dios nuestro. Los levitas no tendrán parte como vosotros, ya que el sacerdocio será su heredad, y Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido en Transjordania la heredad que les dio Moisés, siervo del Señor. Cuando se disponían a ir a hacer la descripción del país, Josué les dio estas órdenes: Id, recorred el país y haced su descripción. Cuando volváis, yo echaré vuestras suertes ante el Señor en Silo. Ellos marcharon, recorrieron el país e hicieron la descripción de las ciudades en 7 lotes,
en un plano que llevaron a Josué al campamento en Silo. Josué echó sus suertes en Silo, ante el Señor, y allí distribuyó el país entre los israelitas, por clanes. Salió la suerte de Benjamín por clanes, y el territorio que les tocó estaba entre Judá y José. Su frontera por el norte partía del Jordán, subía por la pendiente norte de Jericó, cruzaba la montaña, hacia occidente, y terminaba en el desierto de Bet-Aven. Desde allí pasaba al sur de Luz, o sea, de Betel, bajaba a Atarot-Edar, por la montaña que está al sur de Bejorón de abajo. Volvía, plegándose por el oeste hacia el sur, desde la montaña que está frente a Bejorón, al sur, y terminaba en Kiriat Yearim, ciudad de Judá. Este era el límite occidental. Por el sur la frontera partía del extremo de Kiriat Yearim, iba hacia Gasín y llegaba cerca de las aguas de la fuente de Neftoaj. Bajaba al final de la montaña que está frente al valle de Ben-Hinnom, al norte de la llanura de los Refaimitas, y por el valle de Ben-Hinnom, al lado de los Jebuseos, hacia el sur, hasta en Rogel, volvía al norte, llegaba a Ensemes. Seguía por Gelilot, frente a la subida de Adomín, y bajaba a la peña de Boján, hijo de Rubén, pasaba por la vertiente frente a Bet Arabá, al norte, y bajaba a la Arabá, seguía por el norte de Bet-Yoglá, para terminar en el extremo norte del Mar Muerto, en la desembocadura del Jordán. Este era el límite sur. El límite oriental era el Jordán. Esta es la posesión de Benjamín, con todos sus límites, por clanes. Las ciudades de la tribu de Benjamín, por clanes, eran Jericó, Bet-Yoglá, Emek-Cesis, Bet-Arab, Samarain, Betel, Avin, Afara, Ofra, Kefara, Amoná, Ofni, Gabá, 12 ciudades con sus aldeas. Gebeon, Rama, Beret, Misp, Kephira, Amosa, Riquin, Yorful, Terala, Sela Elef, Jebús, o sea Jerusalén, Gibea y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de Benjamín, por clanes. Josué, capítulo 19. El segundo lote tocó en suerte a Simeón, por clanes, su heredad quedaba dentro de la de Judá. Comprendía Berseba, Sima, Malada, Jazer, Sul, Bala, Izam, Eltalad, Betul, Yorma, Sitzelag, Bet Martzabot y Asarsus, Bet Lebaot y Sarujen, 13 ciudades con sus aldeas. Aín, Remón, Etar y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que había alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, o sea, Ramat del Negev. Esta fue la heredad de Simeón, por sus clanes, se tomó de la parte asignada a Judá, porque ésta era demasiado grande, por eso los de Simeón tenían su heredad en medio de Judá. El tercer lote tocó en suerte a Zabulón, por sus clanes, su frontera se extendía hasta Sarid, subía por el oeste, hacia Maralá, tocaba Daberat y llegaba al arroyo que está frente a Yocneán. Desde Sarid torcía al oriente al sol levante, hasta el límite de Kislot Tabor, se dirigía hacia Daberat y subía a Yafia. Allí pasaba en dirección a Jefer, por Itacasín, subía hacia Remón y volvía hacia Nea. Volvía por el norte, hacia Anatón, y terminaba en el valle de Yeftael. Catat, Naalal, Simrón, Yidala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de Zabulón, por clanes, con sus ciudades y aldeas. El cuarto lote tocó en suerte a Isacar, por sus clanes. Su heredad comprendía Yezrael, Kesulot, Sunem, Jepharein, Shaon, Anajarat, Dabarat, Quizion, Ebez, Ramet, Enganín, Enyade y Bet-Pases. La frontera tocaba en Tabor, Sahasima y Bet-Semes, y terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de Isacar, por clanes, con sus ciudades y aldeas. El quinto lote tocó en suerte a Aser, por sus clanes. Su heredad comprendía Helcat, Jalí, Beten, Aksaf, Alamelec, Amad y Misal,
Su frontera por el oeste tocaba el Carmelo y el río Libnat, por el este llegaba a Bet-Dagón y tocaba en Zabulón, y en el norte del valle de Yiftahel continuaba por Bet-Emek y Nehiel y llegaba por la izquierda a Kabul. Abdón, Rehob, Jamón y Caná, hasta Sidón la Grande, volvía hacia Ramá y hasta la plaza fuerte de Tiro, pasaba por Josá y terminaba en el mar, Mahaleb, Aziba. Aco, Afec, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de Aser, por clanes, con sus ciudades y aldeas. El sexto lote tocó en suerte a Neftalí, por sus clanes. Su frontera iba de Jelef y de la encina de Sananina a Damí-Nekeb, a Yabnel, hasta Lacún, y terminaba en el Jordán, volvía, por occidente, hacia Aznot Tabor, llegaba hasta Jucoc, tocaba Zabulón al sur, Aser a occidente y el Jordán a oriente. Las ciudades fortificadas eran Ser, Hamat, Racat, Genesaret, Edma, Rama, Jazer, Cades, Edrei, En-Yase, Girón, Migdalel, Jorén, Bet-Enat, Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de Neftalí, por clanes, con sus ciudades y aldeas. El séptimo lote tocó en suerte a Dan. Su heredad comprende Sor, Estaol y Semes. Salbin, Ayalon, Jetela, Elon, Timna, Ekron, Eltek, Gipton, Balat, Yehud, Beneberak, Gat-Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que queda frente a Yafe. Pero como este territorio les resultaba estrecho, los de la tribu de Dan subieron a atacar a Lesén, la tomaron y la pasaron a filo de espada, la ocuparon y se establecieron en ella. La llamaron Lesén Dan, del nombre de Dan, su padre. Esta es la heredad de Dan, por clanes, con sus ciudades y aldeas. Cuando terminaron de repartirse la tierra y delimitados sus territorios, los israelitas dieron a Josué, hijo de Nun, una heredad en medio de ellos. Tal como el Señor lo había ordenado, le dieron la ciudad que él mismo había pedido, Timnaseraj, en la montaña de Efraín, reconstruyó la ciudad y vivió en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia de las tribus de Israel repartieron por suerte en Silo, ante el Señor, a la entrada de la tienda de la reunión. Así se llevó a cabo el reparto de la tierra. Josué, capítulo 20. El Señor dijo a Josué: Di a los israelitas, designad las ciudades de asilo, de las que os he hablado por medio de Moisés, en las que pueda refugiarse un homicida que haya matado a alguien involuntariamente y por inadvertencia, para que sirvan de refugio contra el vengador de sangre. El homicida huirá a una de estas ciudades, se detendrá a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos lo recibirán y le asignarán una casa para que viva con ellos. Si el vengador de sangre lo persigue, no lo entregarán en sus manos, porque mató involuntariamente a su prójimo, sin tenerle odio anteriormente. Se quedará en esa ciudad hasta que haya comparecido en juicio ante la comunidad, hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones en aquellos días. Entonces el homicida podrá marchar y entrar en su ciudad y en su casa, en la ciudad de donde había huido. Designaron las siguientes: Cades, en Galilea, en la montaña de Neftalí; Siquén, en la montaña de Efraín; Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la montaña de Judá. En Transjordania, al este de Jericó, en la meseta del desierto, Béser, de la tribu de Rubén; Ramot Galaad, de la tribu de Gad; y Golán Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades asignadas a todos los israelitas y al extranjero residente, para que se refugiara en ellas el homicida involuntario y no cayera en manos del vengador de sangre antes de haber comparecido ante la asamblea. Josué, capítulo 21. Los jefes de familia de los levitas se presentaron en Silo,
en el país de Canaán, al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de familia de las tribus de Israel, y les dijeron: El Señor, por medio de Moisés, mandó que se nos diesen ciudades para vivir con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los israelitas dieron de sus propias heredades a los levitas, tal como lo había ordenado el Señor, las siguientes ciudades con sus ejidos. Se echó a suertes para los clanes de Quehat. A los levitas descendientes de Aarón les tocaron 13 ciudades de las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. A los otros hijos de Quehat, por clanes, les tocaron 10 ciudades de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, por clanes, les tocaron 10 ciudades de las tribus de Isaacar, de Aser, de Neftalí y de la media tribu de Manasés, en Basán. A los hijos de Merari, por clanes, les tocaron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Dan y de Zabulón. Los israelitas dieron en suerte a los levitas estas ciudades, con sus ejidos, tal como lo había ordenado el Señor por medio de Moisés. De las tribus de Judá y de Simeón les dieron las ciudades siguientes, que tocaron a los levitas, de los clanes de Quehat, descendientes de Aarón: Kiriat Arba, ciudad principal de los anecuites, Osea, Hebrón, en la montaña de Judá, y los ejidos de alrededor, pero los términos de esta ciudad, con sus aldeas, se los dieron en propiedad a Caleb, hijo de Jefoné. Les dieron como ciudades de refugio para los homicidas, Hebrón, Libna, Yater Estemo, Holon, Debir, Asin, Yutá y Bet-Semes, con sus respectivos ejidos, 9 ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón, Geba, Anatot y Almón, con sus respectivos ejidos, 4 ciudades. Suma total de las ciudades, de los hijos del sacerdote Aarón, 13 ciudades con sus ejidos. A los otros clanes levitas descendientes de Quehat les tocaron en suerte ciudades de la tribu de Efraín. Se les dio como ciudades de refugio para los homicidas, Siquén, en la montaña de Efraín, Güezer, Quisayín, Bejorón, con sus respectivos ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, El Tecó, Gibetón, Ayalón, Gat Rimón, con sus respectivos ejidos, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Tanak y Gibleán, con sus respectivos ejidos, 2 ciudades. Suma total de las ciudades, con sus ejidos, para estos clanes descendientes de Quehat, 10 ciudades. A los clanes levitas descendientes de Gersón se les dio, de la media tribu de Manasés, como refugio para los homicidas, Golán, en Basán, y Astarot, con sus respectivos ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Quisión, Daberat, Yarmut, en Ganín, con sus respectivos ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Misac, Abdón, Helcat, Rehob, con sus respectivos ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, como ciudades de refugio para los homicidas, Cades, en Galilea, Hamot Dor y Racat, con sus respectivos ejidos, 3 ciudades. Suma total de las ciudades de los clanes gersonitas, 13 ciudades con sus ejidos. A los restantes clanes levitas, descendientes de Merari, se les dio, de la tribu de Zabulón, Yocneán, Cartá, Rimón y Naalal, con sus respectivos ejidos, 4 ciudades. En Transjordania, frente a Jericó, de la tribu de Rubén, como ciudades de refugio para los homicidas, Beser, en el desierto, y Yaás, en la llanura. Kedemot y Mefat, con sus respectivos ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, como ciudades de refugio para los homicidas, Ramot, Galaad, Mahanayín. Hesbón, con sus respectivos ejidos, 4 ciudades. Suma total de las ciudades de los clanes levitas de Merari, 12 ciudades. Suma total de las ciudades cedidas a los levitas en medio del territorio de los israelitas, 48 ciudades con sus ejidos.
Estas ciudades comprendían la ciudad con sus ejidos de alrededor, lo mismo en todas las ciudades. El Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Se posesionaron de ella y vivieron en ella. El Señor les dio paz con todos los pueblos vecinos, como había jurado a sus padres, ninguno de sus enemigos pudo resistirlos, a todos los entregó el Señor en sus manos. Ninguna de las promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel cayó en el vacío, todas se cumplieron. Josué, capítulo 22. Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: «Habéis cumplido todo lo que os ha mandado Moisés, siervo del Señor, y habéis obedecido mi palabra en todo lo que os he mandado. No habéis abandonado a vuestros hermanos durante mucho tiempo hasta este día, cumpliendo así fielmente el mandato del Señor, vuestro Dios. Ahora, puesto que el Señor, vuestro Dios, ha dado la paz a vuestros hermanos, como se lo había prometido, volveos e ide a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra heredad que os dio Moisés, siervo del Señor, en Transjordania. Pero poned sumo empeño en cumplir los mandamientos y la ley que os mandó Moisés, siervo del Señor, en amar al Señor, vuestro Dios, seguir sus caminos, observar sus mandamientos, permanecer unidos a Él y en servirlo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma». Josué los bendijo, los despidió, y se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés un territorio en Basán, a la otra media se lo dio Josué en medio de sus hermanos, en Cisjordania. Y cuando Josué los envió a sus tiendas, los bendijo, diciéndoles: «Volvéis a vuestras tiendas con grandes riquezas, con muchísimo ganado, con plata, bronce, oro, hierro y con muchos vestidos, repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos». Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, la tierra de su heredad, donde ellos se habían establecido, según la orden que el Señor había dado por medio de Moisés. Cuando llegaron a las regiones del Jordán, todavía en tierra cananea, levantaron allí un altar junto al Jordán, un altar de gran apariencia. Llegó a oídos de los israelitas que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían levantado un altar en la frontera de Canaán, junto al Jordán, en territorio israelita. En cuanto lo supieron, se reunieron en Silo para subir contra ellos y hacerles la guerra. Enviaron por delante a Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, con 10 jefes, uno por cada una de las tribus de Israel, cabezas de familia. Se presentaron a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés en Galaad, y les dijeron: «Esto dice toda la comunidad del Señor, ¿qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel? ¿Por qué os habéis levantado un altar en rebeldía contra el Señor? ¿No era bastante el crimen de Fegor, del cual no nos hemos purificado todavía y por el que cayó aquella plaga sobre la comunidad del Señor? Vosotros os apartáis hoy del Señor. Hoy os rebeláis contra el Señor, y mañana se desahogará la ira de Dios contra toda la comunidad de Israel. Si vuestra heredad os parece impura, pasad a la tierra del Señor, donde Él ha establecido su morada, y habitad en medio de nosotros, pero no os rebeléis contra el Señor levantando un altar rival del altar del Señor, nuestro Dios». Cuando Acán, hijo de Zeraj, cometió una infidelidad contra lo consagrado al exterminio, ¿no cayó la ira del Señor sobre toda la comunidad de Israel, aunque era un hombre solo? ¿No murió él solo por su pecado? Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés respondieron a los jefes israelitas: «El Señor, Dios de los dioses, Él lo sabe, y que lo sepa Israel, si ha sido por rebelión o por infidelidad al Señor, que no nos salve hoy. Si hemos levantado un altar para desviarnos del Señor y para ofrecer en el holocaustos, ofrendas y sacrificios de reconciliación, que el Señor nos pida cuenta de ello. Más bien hemos hecho esto por temor, pensando que el día de mañana vuestros hijos podrán decir a los nuestros:
¿Qué hay de común entre vosotros y el Señor, Dios de Israel? El Señor puso como frontera el Jordán entre nosotros y vosotros, los de Rubén y los de Gad. Vosotros no tenéis parte en el Señor. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos no respetaran al Señor. Entonces nos dijimos, levantemos un altar, no destinado a los holocaustos y demás sacrificios, sino para que sirva de testimonio entre nosotros y vosotros y entre nuestros descendientes después de nosotros, de que damos culto al Señor con nuestros holocaustos y nuestros sacrificios por el pecado y de reconciliación. Para que el día de mañana vuestros hijos no puedan decir de los nuestros, no tenéis parte en el Señor. Y dijimos, si el día de mañana llegaran a decirnos esto a nosotros o a nuestros descendientes, responderíamos, mirad la forma del altar del Señor que levantaron nuestros padres, no para ofrecer holocaustos u otros sacrificios, sino para que sirviese de testimonio entre nosotros y vosotros. Lejos de nosotros el pensamiento de rebelarnos contra el Señor y de querer abandonarle hoy levantando un altar para ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas, fuera del altar del Señor, nuestro Dios, levantado en su morada. Cuando el sacerdote Fineés, los jefes de la comunidad y los jefes de clanes que le acompañaban oyeron estas palabras de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, les pareció bien. Y Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los de Rubén, a los de Gad y a los de Manasés, ahora reconocemos que el Señor está en medio de vosotros, porque no habéis cometido semejante infidelidad contra el Señor y habéis librado a los israelitas de la mano del Señor. Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes dejaron a los de Rubén, a los de Gad y a la media tribu de Manasés en Galaad y volvieron a Canaán e informaron a los israelitas. La noticia agradó a los israelitas y bendijeron a Dios, no hablaron más de ir contra ellos para hacerles la guerra y devastar la tierra en que vivían los de Rubén y los de Gad. Los de Rubén y los de Gad llamaron al altar testimonio, porque dijeron, es un testimonio para nosotros de que el Señor es Dios. Josué, capítulo 23. Mucho tiempo después de que el Señor concediera a Israel la paz con todos los enemigos que le rodeaban, Josué, ya de edad avanzada, convocó a todo Israel, ancianos, jefes, jueces y escribas, y les dijo, yo soy viejo, muy entrado en años. Vosotros habéis visto todo lo que hizo el Señor, Dios vuestro, a todos estos pueblos ante vosotros, es el Señor, vuestro Dios, el que ha combatido por vosotros. Mirad, yo he repartido entre vosotros por suerte, como heredad para vuestras tribus, estos pueblos que han quedado, lo mismo que aquellos que yo he exterminado desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo, a occidente. El Señor, vuestro Dios, los echará de sus tierras y vosotros las ocuparéis, tal como lo ha prometido el Señor, vuestro Dios. Esforzaos por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, no os mezcléis con estos pueblos que quedan en medio de vosotros, no os acordéis del nombre de sus dioses, no los invoquéis en vuestros juramentos, no les sirváis ni os prosternéis ante ellos. Seguid siempre unidos al Señor, vuestro Dios, como lo habéis hecho hasta ahora. El Señor ha echado de vuestra presencia pueblos numerosos y fuertes, ninguno pudo resistir ante vosotros hasta el día de hoy. Uno solo de entre vosotros podía perseguir a 1000, porque el Señor, vuestro Dios, combatía por vosotros, como os lo había prometido. Tened sumo empeño en amar al Señor, vuestro Dios, porque en ello os va la vida. Pero si os apartáis del Señor y os unís a estos pueblos que quedan entre vosotros, emparentándoos con ellos en matrimonios mixtos, estad seguros de que el Señor, vuestro Dios, no echará de vuestra presencia a estos pueblos y serán para vosotros una red, un lazo, un látigo en vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta buena tierra que el Señor, vuestro Dios, os ha dado. Yo ya me voy a morir.
Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las promesas que el Señor, vuestro Dios, os había hecho, ha caído en el vacío, todas se han cumplido puntualmente, ni una siquiera cayó en el vacío. Pero del mismo modo que se han realizado todas las promesas hechas por el Señor, vuestro Dios, en vuestro favor, también el Señor hará caer sobre vosotros todas sus amenazas hasta haceros desaparecer de esta buena tierra que el Señor, vuestro Dios, os ha dado, si rompéis la alianza que el Señor, vuestro Dios, os ha impuesto y os vais a servir a otros dioses. Si os prosternáis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y muy pronto os hará desaparecer de esta buena tierra que Él os ha dado. Josué, capítulo 24. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Convocó a los ancianos, jefes, jueces y escribas, y en presencia del Señor dijo a todo el pueblo: Esto dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres, Teraj, padre de Abraham y de Naye, vivían antiguamente al otro lado del río Eufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé a vuestro padre Abraham del lado de allá del río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esau. A Esaú le di en posesión la montaña de Seir, y Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto con los prodigios que hice en medio de él. Después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres, y llegasteis al mar, los egipcios persiguieron a vuestros padres con carros y caballos hasta el mar Rojo. Entonces ellos clamaron al Señor, y Él puso densas tinieblas entre vosotros y los egipcios e hizo volver sobre ellos el mar, que los sumergió. Vosotros habéis visto con vuestros propios ojos lo que hice en Egipto, después vivisteis mucho tiempo en el desierto. Os traje a la tierra de los amorreos, que vivían en Transjordania. Ellos combatieron contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos, ocupasteis su tierra, porque yo los exterminé ante vosotros. Balac, hijo de Saipe, rey de Moab, se levantó para hacer la guerra a Israel y mandó llamar a Balaán, hijo de Bie, para que os maldijese. Pero yo no quise escuchar a Balaán, él os bendijo, y yo os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó combatieron contra vosotros, así como los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los heveos y los jebuseos, pero yo los entregué en vuestras manos. Mandé delante de vosotros avispas, que pusieron en fuga a los dos reyes amorreos. Esto no lo debes a tu espada ni a tu arco. Os he dado una tierra que vosotros no habéis cultivado, unas ciudades que no habéis edificado y en las que vivís, coméis los frutos de las viñas y de los olivos que no habéis plantado. Respetad al Señor y servidle con perfección y fidelidad, alejad los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río o a los dioses de los amorreos, cuya tierra ocupáis, yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios, Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, ha realizado ante nuestros ojos estos grandes prodigios y nos ha protegido durante todo el camino que hemos recorrido y en todos los pueblos por los que hemos pasado. El Señor ha echado delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que vivían en el país. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo: vosotros no podréis servir al Señor, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, y no soportará vuestros delitos ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor para servir a dioses extraños, Él se volverá contra vosotros, después de haberos hecho tanto bien, os hará el mal y os exterminará.
El pueblo respondió a Josué: no. Queremos servir al Señor. Entonces Josué dijo al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Y respondieron: somos testigos. Entonces, quitad de en medio de vosotros los dioses extranjeros e inclinad vuestros corazones al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: serviremos al Señor, nuestro Dios, y le obedeceremos. Aquel día Josué hizo un pacto con el pueblo, le impuso leyes y preceptos en Siquem. Y escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó después una gran piedra y la levantó allí, debajo de la encina que había en el santuario del Señor. Y dijo a todo el pueblo: esta piedra será testigo contra vosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dirigido, será testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Después Josué despidió al pueblo, y cada uno se volvió a su heredad. Después de todo esto, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Fue sepultado en el territorio de su propiedad, en Timna Serach, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gas. Israel sirvió al Señor durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que conocían todo lo que el Señor había hecho en favor de Israel. Los huesos de José, que los israelitas habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parte del campo que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Yame, padre de Siquem, y que pasó a ser propiedad de los hijos de José. Después murió Eleazar, hijo de Aarón, y fue sepultado en Gibeá, ciudad de su hijo Fineés, a quien se la habían dado en la montaña de Efraín.